José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal Aspa Visión para un programa del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y hemos estado estudiando el tema de los profetas hebreos, pero ya vamos por el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas. Y como este es un mensaje expositivo, hemos estado leyendo casi todo casi todos los capítulos, y vamos a seguir leyendo todo el libro, y vamos a continuar con el segundo libro de Samuel, y así vamos a continuar hasta que Dios nos permita, si es posible, llegar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya no estamos propiamente en el tema, solo en el tema de lo profético, ¿verdad? Porque sucede que lo profético lo pudimos ver y lo podemos entender en la vida del profeta Samuel. Pero acá ya estamos en el momento donde surge el que va a suceder a Saúl, el nuevo rey, que es David, ¿verdad? A quien fue Dios quien lo eligió también, pero lo nombró siempre a través del profeta Samuel, ungiéndole con aceite, ¿verdad? El aceite era derramado sobre la cabeza, en este caso de David, y esto ya había sucedido. Esto sucedió antes del enfrentamiento de David contra el gigante, ¿verdad? Le han llamado gigante, y también la escritura le llama paladín, ¿verdad? A Goliat, ¿verdad? O sea, era un guerrero experimentado y era un personaje muy alto, era muy alto, y todos le tenían temor, ¿verdad? Sin embargo, estuvimos estudiando y comentando en la clase de la semana pasada que David se siente ofendido porque cuando Goliat los amenaza y cuando Goliat los reta, ¿verdad?, a que ellos envíen a su mejor soldado, a su mejor luchador, ¿verdad?, para vencer a Goliat, pero si Goliat vence, el pueblo de Israel completo tendrá que ser esclavo de los filisteos, ¿verdad? Y por el contrario, si eran los hebreos los que ganaban la batalla, entonces los filisteos resultaron vencidos, como vemos que sucedió a raíz de que David se enoja, ¿verdad? Porque él no ve lo grande de Goliat, ¿verdad? Él no le teme a lo grandote que era Goliat, sino que él le profetiza incluso a Goliat. Recuerden que leímos y estudiamos eso, le profetiza a Goliat que él lo va a derribar, ¿verdad? Y que le va a cortar la cabeza. Entonces sabemos que el rey Saúl lo manda a traer para vestir a David con toda la armadura que tenía que tener un guerrero, pero David es un pastor de ovejas, ¿verdad? Y es un muchacho, es joven. No dice la escritura cuántos años tiene, si tiene 18, si tiene 20, pero no pensamos que tuviera 15, ¿verdad? Porque realmente enfrentó a un guerrero muy experimentado, ¿verdad?, como era Goliat. Pero él les dice que no le teme porque él ha enfrentado osos y ha enfrentado leones que han querido tomar las ovejas del rebaño que está a su cuidado, y vemos desde allí la fidelidad que tiene David en relación al trabajo que le han encomendado de cuidar las ovejas, pero también vemos el valor que tiene, ¿verdad? Y este es un valor varonil, ¿verdad?, que proviene no solo del hecho de que él es hombre, sino que proviene sobre todo de la fe que él tiene en Jehová.
porque él le profetiza a Goliat que va a ser el Señor quien lo va a entregar en su mano, porque le dice a Goliat que Goliat ha ofendido a las huestes de Jehová, ¿verdad? O a los ejércitos de Jehová. Y lo llama o lo trata de incircunciso, ¿verdad? Entonces sabemos la historia perfectamente, cómo David toma piedras y las coloca en su morral, ¿verdad? Como le dicen en Guatemala, pero se le llama zurrón, ¿verdad? Entonces en esa bolsa que usan los pastores, él coloca las piedras y toma una piedra, pero ya corriendo hacia Goliat, hacia su enemigo, corriendo, toma la piedra y comienza él a girar la onda, y ya sabemos que le ensarta la piedra en la frente. O sea, no cabe duda que David tenía, como decimos en Guatemala, pulso, ¿verdad? O sea, que acertaba donde él ponía el ojo, ponía la piedra. Y él apuntó a la frente de Goliat. Como Goliat era tan grande, no era ágil, no se movía muy rápidamente. Y recordemos que David sí iba corriendo, entonces iba corriendo, girando la onda, suelta la piedra se incrusta en la frente de Goliat, y con eso cae desmayado Goliat hacia adelante, y David corre, toma la propia espada de Goliat y le corta la cabeza para cumplirse, en este caso, la profecía. Así que tal vez David en ese momento no estaba consciente de que él podía profetizar, y sabemos que la profecía es el mensaje que se da de parte de Dios, ¿verdad? Y en este caso era como si un mensaje de parte de Dios estaba siendo dado a través de David hacia Goliat, ¿verdad? En este caso era la sentencia de muerte, pero era una sentencia de muerte que estaba respaldada por Dios. Y vemos durante toda la vida del rey David que David no solamente realiza actos proféticos, sino que también David profetiza, ¿verdad? Y sobre todo en el momento en el que David escribe los Salmos, ¿verdad? Que es el libro por excelencia que escribe David, porque donde se habla de David es en el libro de Samuel, pero esto no lo escribió David, ¿verdad? Sí, pero ya los salmos sabemos que los escribe David. Entonces en los salmos nosotros encontramos no solamente alabanza, porque los salmos, recuerden que son poemas, son canciones de alabanza a Dios, pero también en los salmos encontramos mucha sabiduría. Recuerden que el Salmo 1 comienza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová medita de día y de noche. O sea, desde que David escribe el primer salmo, ya se puede ver la sabiduría que Dios le ha dado a David, porque recordemos que esta es una época en la que ellos están muy lejos, definitivamente lejísimos, de pensar en una universidad, ¿verdad? Digamos que lo único que ellos tenían como institución educativa, y no lo tenían en ese momento, sino lo tuvieron muchos siglos después, eran las sinagogas, ¿verdad? Pero realmente recuerden que ellos transmitían el conocimiento de la Torá, que eran los únicos libros que tenían, los transmitían por tradición oral, ¿verdad? O sea, pero también, por supuesto, los leían, y decir, como en todas las culturas, habría habido analfabetos, pero también mucha gente que podía leer y que seguramente conocía en este momento las escrituras. Aquí estamos en un punto en el que David acaba de matar al filisteo, y entonces al final del capítulo 17 nos dice la escritura en el verso 57: y al volver David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Recuerden que David le corta la cabeza y obviamente la agarra, ¿verdad? Y sabemos que a raíz de que todos ven la muerte o la decapitación del gigante Goliat, entonces ya el ejército hebreo corre contra los filisteos, y los filisteos, al haber perdido a su paladín, también huyen. Entonces automáticamente son vencidos.
Dice el verso 58, y le preguntó Saúl, recuerden que David es llevado ante Saúl, le preguntó Saúl, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahora ya entramos en el capítulo 18, dice el 18:1, cuando acabó de hablar Saúl, aconteció que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a su propia alma. Y en la Reina Valera sabemos que dice lo amó como a sí mismo. Este es un caso especial que definitivamente la Escritura tiene sus razones, ¿verdad? Por las cuales lo dejó plasmado aquí el autor del libro de Samuel, que en parte o en gran parte fue el mismo profeta Samuel, ¿verdad? Sabemos que los profetas no tenían forzosamente que saber leer y escribir porque había escribas, ¿verdad? Entonces el profeta pudo haberlo escrito o pudo haberlo dictado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en la Reina Valera sí dice que el autor es Samuel. Eso lo dice, por ejemplo, lo dicen los biblistas de la Reina Valera, que el autor es Samuel. Pero lo que no sabemos es si realmente Samuel solo lo dictó o él lo escribió. Dice autor desconocido. Estamos en el libro de Samuel. Ahorita es que dice autor. También el libro del profeta Samuel dice autor desconocido. Y solamente dice posiblemente Samuel con porciones de las memorias de Gad y Natán. Si se dan cuenta, estos eran otros dos profetas. Entonces, en gran parte lo escribió o lo dictó Samuel mismo, ¿verdad? Pero el punto es que acá nos está diciendo la Escritura que surge una amistad muy especial entre Jonatán y David. Pero aquí la Escritura nos dice en el verso 1 que fue una cuestión espontánea de parte de Jonatán, ¿verdad? Entonces no cabe duda que seguramente eran de la misma edad y Jonatán le pareció seguramente muy admirable la proeza de David, ¿verdad? Que siendo un hombre de la misma edad de Jonatán, se hubiera enfrentado a Goliat y no solamente se hubiera enfrentado, sino que realmente lo mató, ¿verdad? Entonces, esto podría ser un elemento que digamos que hay que tomar en cuenta, que pudo haber sido una de las razones, pero podemos pensar que esto ya era algo de Dios, ¿verdad? Que Jonatán, siendo el hijo de Saúl, el rey, ¿verdad? Jonatán era el príncipe. Jonatán encuentra en David a alguien a quien la Escritura nos dice que amó como a sí mismo, ¿verdad? Que lo amó como a su propia alma. Y ustedes saben que también, desafortunadamente, como la Escritura, hay sectas y hay personas que tuercen, ¿verdad?, la Escritura. Entonces ustedes saben que los que piensan o los que aceptan, por supuesto no cristianos, ¿verdad? Me estoy refiriendo a todo el fenómeno de la libertad de género. Ustedes saben que es una filosofía y es una doctrina y es una ideología que sabemos que en este siglo XXI, pero que comenzó en el siglo XX. Recuerden ustedes que más o menos comenzó en los 70 en la época de los hippies. Creo que los que son de mi edad o han vivido un poco, o los que se han documentado, recuerdan que surgió la época de los hippies en los 70, que fue la década de la guerra del Vietnam. Y estos hippies, recuerden que prodigaban paz y amor, ¿verdad? Solo que a partir de eso, como el mundo lógicamente no está no vive conforme a la voluntad de Dios, entonces vemos que los movimientos homosexuales se dieron mucho a partir de los 70, ¿verdad? Y sobre todo ahora, porque estamos hablando de la ideología de género, ¿verdad? Que es todo un fenómeno ideológico que viene de los Estados Unidos, pero que está afectando realmente toda Latinoamérica. Y ustedes saben que es un fenómeno actual que lo estamos viviendo ya y lo vamos a seguir viviendo, y de hecho hay temores
por ejemplo en Guatemala, de que el nuevo gobierno sea un gobierno que le dé apertura, o ¿cómo decirlo?, un gobierno que apoye la libertad de género. Entonces, esto por supuesto que es un problema serio, porque ustedes saben que la iglesia se levanta contra toda forma de pecado, y obviamente la homosexualidad es terrible, ¿verdad? Es un pecado terrible, como el adulterio, como el lesbianismo, y como todas esas conductas, ¿verdad?, que las sociedades actuales del siglo XXI quieren que la sociedad misma acepte ese tipo de vida corrupta, que la acepte como algo normal, pero eso bíblicamente nunca va a ser normal, ¿verdad? Porque la Escritura es clara cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces el matrimonio es incluso algunos lo consideran sagrado, ¿verdad? Porque es una institución que Dios mismo creó, ¿verdad? Pero por eso les hablo de esto, porque algunos que no saben cómo se debe interpretar la Escritura, simplemente pueden torcer esta Escritura o este versículo diciendo que Jonatán y David eran gays, ¿verdad? Entonces eso es completamente absurdo, ¿verdad? Pero el punto es que aquí hay una declaración de un amor. Ustedes saben que el verdadero amor que viene de Dios no tiene nada que ver con lo sexual, y es el amor ágape, ¿verdad? Es el amor, por supuesto, el amor de Dios ustedes saben que es como lo define el griego, zoe, ¿verdad? Así como hay una vida zoe, hay un amor que viene de Dios, el amor divino. Ese amor es el que Dios nos da, nada menos que a través de su Espíritu Santo, el amor que viene de Dios. Ahora, ese amor que viene de Dios es el que nos permite a nosotros amar no solamente al prójimo, sino amar a todos los semejantes, sino amar incluso a los enemigos, ¿verdad? Lo cual eso ya no es normal, ya no es aceptado entre la gente común y corriente. La gente que no es cristiana definitivamente no puede amar a sus enemigos, ¿verdad? Y la gente que está, como decimos, que está apartada de Dios, pues lógicamente puede caer en situaciones de conducta que son completamente censuradas por la Escritura, como estamos hablando, ¿verdad?, de la homosexualidad. Pero aquí nosotros vemos que la Biblia nos habla acerca de que surge un amor espontáneo de Jonatán hacia David, pero estamos hablando de una época en la que no tiene esto nada que ver con estas tendencias modernas, ¿verdad?, de la corrupción moral que hay en el mundo. Entonces podríamos decir que este es un amor puro, este es un amor sincero, es un amor de hermanos, es un amor fraternal, ¿verdad? El que surge, pero es un tipo de amor que es, por así decirlo, un amor especial que surgió en Jonatán hacia David, porque dice que Jonatán amó a David como a su propia alma, o sea, como a sí mismo. Verso 2, aquel día Saúl lo retuvo y no lo dejó volverse a casa de su padre. Desde aquí vemos que David ya se queda en la corte, por así decirlo, de Saúl. Por supuesto que no sabemos exactamente, no es el tipo de rey que tenga un palacio, ¿verdad? Seguramente tendría una casa más grande, pero recuerden que es hasta prácticamente David, y sobre todo hasta la época de Salomón, en que ya Salomón es un rey de otro nivel, ¿verdad? Comparativamente Saúl es un rey que comienza y después de Saúl, David es obviamente el rey más importante de Israel en el origen de la monarquía, ¿verdad? Porque después de Salomón vemos que surgen incluso reyes que son completamente impíos, podemos decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, es muy interesante hablar de David, porque recuerden que aún antes de que David sea ungido como rey, recuerden que
el Señor le dice a Saúl a Samuel que deje de llorar por Saúl, y le dice: toma tu cuerno, llénalo de aceite y vete, porque vas a ungir al nuevo rey, ¿verdad? Entonces recuerden que de eso platicamos en la clase anterior, que Samuel se siente como atemorizado, y le dice al Señor: hay riesgo de que me mate Saúl, ¿verdad? Porque Saúl para ese entonces ya como que se había apartado de Dios. Recuerden que en primer lugar Dios mismo se aparta, el Espíritu de Dios, recuerden que se aparta de el rey Saúl. Y entonces también recuerden que esta es la época en la que dice que hay un espíritu de parte de Dios que atormenta al rey Saúl. Entonces vamos a ver que es aquí donde Saúl le pide que busquen a alguien que sepa tocar, dice. Vamos a ver, esto está en el... Bueno, antes de ver eso, vamos a ver en el capítulo 5, el capítulo 18, pero verso 5, lo que pasa en relación a David con el ejército. Vean lo que pasa en el 4, estamos en el capítulo 18, verso 4, y Jonatán se quitó el manto que vestía y se lo dio a David. ¿Se dan cuenta? Esta es una prueba de amor fraternal, ¿verdad? Del que estamos hablando, un amor de grandes amigos, ¿verdad? Y Jonatán se quitó el manto que vestía y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su talabarte. Entonces, recuerden que ellos en este momento, David está consciente de que Jonatán es el príncipe, ¿verdad? Es el hijo del rey. Verso 5, y donde quiera lo enviaba Saúl, y a donde quiera lo enviaba Saúl. David salía y se manejaba con prudencia, de modo que Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra y fue acepto ante los ojos de todo el pueblo e igualmente ante los ojos de los siervos de Saúl. ¿Se dan cuenta? A raíz de que David mata a Goliat, David deja de ser un simple pastor de ovejas y se convierte en un general, ¿verdad? Se convierte en un, tiene un ejército de 1000 bajo sus órdenes. Verso 6, pero sucedía que cuando ellos regresaron al volver David de la matanza de los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl con cánticos de júbilo, panderos e instrumentos musicales. Aquí es donde surge los celos de Saúl. Y danzando las mujeres cantaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl se indignó, ¿se dan cuenta? En gran manera, pues ese dicho le pareció malo ante sus ojos y dijo: a David le dan 10,000 y a mí me dan 1000. No le falta sino el reino, ¿verdad? Lo que Saúl no sabía es que realmente a él ya había sido ungido, o sea, David ya había sido ungido como rey, y lo que no recordaba en ese momento Saúl es que él seguía siendo rey, pero recuerden que Samuel ya le había profetizado que por su desobediencia en relación a no matar al rey Agag de los amalecitas, el reino había sido rasgado, porque recuerden que cuando se iba a ir Samuel, Saúl alargó la mano y agarró a Samuel del manto, pero como Samuel ya se iba, se rasgó el manto de Samuel. Recuerden que entonces Samuel regresa y le dice: así como se rasgó mi manto, así ha sido rasgado el reino y ha sido dado a un prójimo tuyo. Pero el punto es que este prójimo al cual Dios le estaba dando el reinado, que es el rey David, o el que iba a ser posteriormente rey David, era un hombre, dice la escritura, conforme al corazón de Dios. Entonces, esta es una de las características importantes en relación a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios y que no iba a cometer las locuras y los grandes pecados que vamos a ver acá a continuación que cometió Saúl, comenzando con los celos, ¿verdad? O la envidia que surgió en Saúl a causa de las mismas mujeres del pueblo que cantaban, ¿verdad? Y que decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Hasta saben ustedes que hay una canción que dice: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. O sea, actualmente hay una canción, y seguramente hay muchas canciones
con base en estas escrituras. Entonces estamos viendo que acá es donde David también dice, ya toma David una posición importante. Dice en el verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, si se dan cuenta. Al día siguiente aconteció que un mal espíritu de parte de Dios, aquí está lo que pasa con el espíritu, pero vamos a ver también donde los mismos, estamos en el 13, así, en el 12 dice, y Saúl tuvo temor de David porque Yahvé estaba con él y se había apartado de Saúl. O sea, se dan cuenta que acá hay, aparte de los celos, que digamos que es algo normal, y la envidia que puede surgir en una persona es normal, pero aparte de eso, Saúl le había acontecido algo espiritualmente, digamos, lamentable, como fue que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Entonces, aquí nos dice en el verso 13 que a raíz de eso, por tanto, Saúl lo apartó de su presencia y lo designó jefe de 1000 hombres. Y él salía y entraba al frente de la tropa. Y en todos sus caminos David se conducía prudentemente y Yahvé estaba con él. Ya se fijaron. Y al ver Saúl que él procedía con gran prudencia, tuvo temor a causa de él. Pero todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba en presencia de ellos. Entonces aquí vamos a adelantarnos un poquito. También esto pasa... Bueno, vamos a ver dónde, no, vamos a ver la parte donde Saúl, recuerden ustedes que los mismos hombres de Saúl le sugieren que él contrate, por así decirlo, ¿verdad? Que él pida que haya alguien que toque el arpa o que toque un instrumento para que el rey sienta alivio. Vamos a ver acá. Sucede que también antes de esto Saúl había ofrecido, recuerden, como recompensa para el que venciera a Goliat, había ofrecido una de sus hijas, ¿verdad? Entonces, pero todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba en presencia de ellos. Verso 17. Y Saúl dijo a David, he aquí Merab, mi hija mayor, a ella te daré por mujer con tal que me seas un guerrero valiente peleando las batallas de Yahvé. Si se dan cuenta, aquí ya Saúl está delegando en David esa responsabilidad de ser el general frente a los ejércitos. Cuando Saúl se decía que mi mano no sea contra él, sino que la mano de los filisteos sea contra él. Si se dan cuenta, aquí ya nos está revelando la escritura las malas intenciones de Saúl, porque como ya le tenía envidia y reconocía que Dios estaba con David porque lo había ayudado, no cabe duda que le había dado valor, le había dado agilidad, le había dado la fe también a David para matar al filisteo, a Goliat. Entonces Saúl dice que tenía temor de David. Ven que Saúl mismo lo nombra como jefe de 1000 hombres. O sea, eso ya es un cargo importante. Si ustedes se dan cuenta, es un momento en el que recién comienza la monarquía o el periodo de monarquía del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces es un momento histórico importante. Porque antes de eso, recuerden que ellos no estaban tan organizados como en este momento, porque ya tienen un rey. Ellos, recuerden que anteriormente, por 350 años, fueron los jueces los que los guiaban, ¿verdad? Jueces como Sansón, como Barak y jueces así. Verso 18, respondió David a Saúl, ¿quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea reino del rey? Parece que aquí David estaba como pecando de mucha humildad, ¿verdad? Porque él mismo preguntó varias veces cuál iba a ser el premio por matar al gigante Goliat, y recuerden que le dijeron que les iban a dar riquezas, que le iban a dar una de las hijas del rey y que además iban a eximir de los tributos a la familia, en este caso de David. Así que David ya sabía que uno de los premios, por así decirlo, por haber matado a Goliat, era que él iba a ser yerno del rey.
Pero sin embargo David pregunta dice, ¿quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero sucedió que llegado el momento de entregar a Merab, hija de Saúl, a David, ella fue entregada por mujer a Adriel, meolatita. Y Mical, aquí es donde aparece que la esposa de David no va a ser la hermana de Mical, ¿verdad? Merab, sino va a ser, Mical, hija de Saúl, amaba a David. O sea, si se dan cuenta, a David en este caso parece que le convenía, ¿verdad? Que fuera Mical la que le fuera dada por esposa, porque Mical estaba enamorada de David. Dice que Mical amaba a David y se lo refirieron a Saúl y le pareció bien el asunto, y Saúl se la daré para que ella le sea por lazo y la mano de los filisteos sea contra él, por lo cual dijo Saúl a David por segunda vez, hoy serás mi yerno. O sea, esa ya fue una disposición, por así decirlo, real, ¿verdad? Una disposición del rey. No, tú serás mi reino y punto, tú serás mi yerno y punto, ¿verdad? Yo soy el rey y yo mando aquí, entonces yo ya te había ofrecido una de mis hijas y no cabe duda que David estaba en una edad de matrimonio, ¿verdad? Porque por eso estábamos diciendo que es probable que David no tuviera 15 años, porque él está aquí en una edad de matrimonio, ¿verdad? Porque le están ofreciendo y de hecho le dan a la segunda hija de Saúl por mujer. Vamos a adelantar acá un poco. Aquí está en el 19, hasta en el 19 aparece. Vamos a ver al 19, pero solamente vamos a leer el verso 12, que es muy importante porque dice, y Saúl tuvo temor de David porque Yahvé estaba con él. Entonces, aquí solo estamos recordando que ya la escritura nos dice que Dios se había apartado de Saúl, pero estaba con David. Y eso es muy importante porque recuerden ustedes que el personaje más importante de toda la escritura, de todos los libros, como ¿verdad? Que es un libro histórico, el personaje más importante es Dios. Solo que lo que pasa es que como nos está narrando acerca de Saúl, acerca de David, y entonces nos concentramos en las personas, ¿verdad? Y a veces olvidamos que el más importante siempre es Dios. Sin embargo, es importante estudiar lo que sucede tanto con Saúl como con David. Bueno, vean aquí dice, siempre estamos en el capítulo 18, pero verso 10 dice, al día siguiente aconteció que un mal espíritu de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien desvariaba furioso en su casa. Si se dan cuenta, aquí es nos está mostrando algo así como un ataque, ¿verdad? Que Saúl tuvo un ataque como de ira, de neurosis, pero estaba encolerizado. Dice, porque el mal espíritu de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien desvariaba furioso en su casa, y David tañía con su mano. Si se dan cuenta, aquí ya está David ayudándole, porque ya había sido nombrado, por así decirlo, David como el músico o el salmista, ¿verdad? El que iba a alabar a Dios con su instrumento, con el arpa, y a raíz de eso, obviamente, por la presencia o la manifestación de Dios, ¿verdad? Que aunque es invisible, es real, sobre todo para nosotros los cristianos, y en este caso para los diferentes personajes de Israel en esta época, ustedes saben que Dios era se manifestaba mucho. Entonces, vemos aquí que David estaba tocando el arpa porque ya Saúl para este momento estaba siendo atormentado a raíz de que el Espíritu de Dios se había apartado de él, y a raíz también de que el espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Pero ¿qué pasa con Saúl? Dice que desvariaba en su casa, y David tañía, o sea, tocaba con su mano como solía hacerlo de día, y Saúl tenía su lanza en su mano. Ahora vean lo que pasa en el verso 11. Y Saúl arrojó la lanza diciéndose,
diciéndose, clavaré a David contra la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Si se dan cuenta, aquí ya está manifestando Saúl que realmente ya no está bien espiritualmente, porque dice claramente que ya es atormentado por el espíritu malo, y además ya trató de asesinar a David. O sea, David lo está sirviendo, David lo está ayudando, tocando el arpa para que se le quite, por así decirlo, esa mala influencia que tiene. Y Saúl vemos que le paga a David tratando de matarlo, clavándolo con la lanza, ¿verdad? Dice, aquí estamos en el donde se le da a David la segunda hija, pero nos dice la escritura que como en ese tiempo era normal, se pide una dote al novio. Dice, verso 22, estamos siempre en el capítulo 18, estamos en el tema de que a David le va a ser dada la hija, le va a ser dada Mical por esposa. Pero vean lo que pasa aquí, dice, ordenó Saúl a sus siervos, hablad discretamente a David y decirle, aquí el rey se complace en ti y todos sus siervos te aman, hazte pues yerno del rey. O sea, que David tenía que aceptar a la hija del rey por esposa. O sea, a pesar de que Saúl se la estaba dando, a pesar de que Mical estaba enamorada de David, recuerden ustedes que es el varón el que decide, yo me voy a casar con ella, él tenía que aceptar y tenía que pedirle, por así decirlo, matrimonio a Mical. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y respondió David, ¿os parece cosa sencilla a vosotros hacerse yerno del rey? No soy un hombre pobre y de baja condición, yo soy un hombre pobre y de baja condición. Si se dan cuenta, aquí David reconoce que él es solo un pastor, o sea, es un hombre pobre, y le refirieron eso a Saúl sus siervos, diciéndole, David ha hablado conforme a estas palabras. Y dijo Saúl, así diréis a David, no desea el rey dote alguna. Si se dan cuenta, David lo expresa porque David sabe que hay que dar una dote, o sea, hay que dar dinero para poder casarse, y en este caso nada menos que con la hija del rey. O sea, había que dar dinero para casarse con cualquier mujer del pueblo, ¿verdad? Por supuesto, una mujer honorable que tenía padres y que eran los padres los que la iban a entregar, pero en este caso es la hija del rey. Y David sabe que hay que pagar, hay que dar la dote. Y David dice, yo soy un hombre pobre, entonces no tengo dinero para eso. Sin embargo, vean el consejo del propio Saúl. Le dice, y cuando sus siervos dijeron a David, las palabras agregó a David, su yerno del rey, y cuando sus siervos dijeron a David tales palabras, las palabras son estas, dice, no desea el rey dote alguna, sino 100 prepucios de filisteos. Si se dan cuenta, lo que le impone Saúl a David es 100 prepucios, pero obviamente los prepucios ustedes saben que están en el cuerpo de las personas, y no puede alguien regalar su prepucio, por así decirlo. Hay que matar a ese hombre, y solo los hombres tenemos prepucio, ¿verdad? Entonces, los que no han sido circuncidados. Pero el punto es que había que matar a 100 hombres. Indirectamente le estaba diciendo, en lugar de pedirle las 100 cabezas de los filisteos, le estaba pidiendo 100 prepucios, ¿verdad? O sea, había que matarlos y había que cortarles el prepucio y llevar los prepucios. Entonces dice, esa fue idea de Saúl. Dice, 100 prepucios de los filisteos para ser vengado de los enemigos del rey. Pues Saúl deseaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Aquí se dan cuenta que una tercera vez el rey busca una ocasión temprana, por así decirlo, porque David ni siquiera está en condiciones de asumir el reinado como rey de Israel, y Saúl ya está buscando la forma de destruirlo. Ven que dicen, acabamos de leer que Saúl mismo lo nombra como comandante de 1000. ¿Para qué? Para que vaya a pelear. ¿Para qué? Para que muera. ¿Por qué? Porque va a ir a pelear contra enemigos que lo van a querer matar, ¿verdad? A él y a todo el ejército. Entonces, este era un mecanismo. Además de eso, leímos que Saúl mismo le tira la lanza y trata de matarlo, ¿verdad? Entonces, y aquí nos está diciendo que la razón por la que el rey Saúl le pide 100 prepucios es para que David se haga más odiado, ¿verdad? La escritura usa la palabra abominable, ¿verdad? O sea, pero lo odien más los filisteos. Dice,
para ser vengado de los enemigos del rey, pues Saúl deseaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y cuando sus siervos dijeron a David tales palabras, agradó a David ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y partió con sus hombres. Recuerden que él tenía 1000 hombres, y mató a 200 varones de los filisteos. Él le pidió solo 100, pero David mató 200. Y mató a 200 varones de los filisteos. Luego David llevó sus prepucios y los entregó todos al rey para poder ser yerno del rey. Y Saúl le dio por mujer a su hija Mical. ¿Se dan cuenta? Aquí el precio de la dote no fue dinero, no fue oro, sino que sencillamente fueron los prepucios de 200 hombres. Vamos a adelantar un poquito porque ya se nos fue mucho el tiempo. Esto estaba vamos a saltar al verso 30 porque aquí habla de la reputación de David. Dice: y los príncipes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra, y sucedía que cada vez que lo hacían, David actuaba en las batallas mejor que cualquiera de los siervos de Saúl, de modo que su nombre llegó a cobrar mucha fama. Si se dan cuenta, aquí nos está ya indicando la escritura que David increíblemente pasa de ser aparentemente un simple pastor a ser el asesino de Goliat, que era un gigante, ¿verdad? Era un tipo muy grande y muy fuerte, y después pasa a ser nada menos que el comandante de una tropa de 1000 hombres, ¿verdad? Ya es un batallón de 1000 hombres, y además se convierte en el yerno del rey, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, no dice la escritura en cuánto tiempo pasan o en cuánto tiempo se dan, se suceden, pero seguramente fueron acontecimientos que se fueron dando, ¿verdad? Con el paso de los meses, ¿verdad? No se dieron de un día para otro. Vamos a pasar ya al capítulo 19. Dice: Jonatán libra a David de ser asesinado por Saúl. Ya entramos al capítulo 19 y verso 2, porque Saúl, si nos damos cuenta, estos capítulos son nada menos que no solo de la actuación de David en el reino, ya como comandante de 1000 hombres, sino de las acciones que ya utiliza Saúl para matarlo. Dice verso 2 del capítulo 19: y habló Jonatán a David diciendo: mi padre Saúl procura matarte, te ruego ten cuidado por la mañana, quédate en un lugar secreto y escóndete, y yo saldré y me pondré junto a mi padre en el campo donde tú estés, y yo hablaré de ti a mi padre, y veré qué responde y te lo haré saber. Si se dan cuenta, aquí David ya tiene que andarse con cuidado, ¿verdad? Porque, como decimos en Guatemala, con pies de plomo. O sea, ya David despertó los celos o la envidia del rey Saúl, y nada menos que tenía de enemigo al mismo rey. Verso 5: por cuanto él puso su vida en la palma de su mano y mató al filisteo. Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo, es verso 4, no peque el rey contra su siervo, contra David, pues él no ha pecado contra ti y ha obrado muy bien para contigo, por cuanto él puso su vida en la palma de su mano y mató al filisteo, y Yahvé otorgó una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste de ello. ¿Por qué entonces quieres pecar contra sangre inocente matando a David sin causa alguna? Aquí como que el hijo está aconsejando al padre, y nos damos cuenta que es algo contradictorio, ¿verdad? Debiendo ser el padre el que aconseja al hijo, aquí el hijo le está haciendo ver al padre, o sea a Saúl, que es injusto. Después de que David venció a Goliat y le dio la victoria a todos, en premio lo que está haciendo Saúl es tratar de matarlo. Y verso 6, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Yahvé que no será muerto. Y Jonatán llamó a David y le contó todas estas cosas, y él mismo llevó a David ante Saúl y estuvo delante de él como en días anteriores. Entonces aquí, si nos damos cuenta, Saúl como que le acepta a su hijo Jonatán, le da la razón en relación a que es injusto matar a David. Dice, eso pasó, bien, está en el verso 7. Ahora vamos un poquito más adelante. Dice,
aquí ya tenemos el primer escape de David. Dice, esto está en el verso 20. Dice, vean lo que pasa en el verso 10. Y procuró Saúl clavar con la lanza a David en la pared, pero él se escurrió ante Saúl y la lanza se clavó en la pared, en tanto que David huía, poniéndose a salvo aquella noche. O sea, si se dan cuenta, Saúl ya le había ofrecido a su hijo Jonatán que no iba a morir David. Sin embargo, aquí cambia de opinión y trata de matarlo otra vez. Y David dice que se libra de la lanza se clava en la pared porque David obviamente se quitó, ¿verdad? Si no lo mata. Y David escapa. Dice, esto ya es el primer escape de David. Pero Saúl envió emisarios a casa de David para que lo acecharan y lo mataran por la mañana. Y Mical, recuerden que David se había casado con Mical, con la hija de Saúl, y ya está viviendo David con su mujer, ¿verdad? Con Mical. Ya tiene él otro hogar, por ahí, ya es el esposo de Mical, y entonces Saúl envía a los emisarios a matar a David a su propia casa, para que lo acecharan y lo mataran por la mañana. Y Mical, la mujer de David, le advirtió diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y Mical hizo que David bajara por la ventana y él salió huyendo y se puso a salvo. Si se dan cuenta, de noche escapó el rey David. Y tomó Mical un ídolo doméstico y lo colocó en el lecho y le puso en la cabecera un paño de pelo de cabra y lo cubrió con un cobertor. Si se dan cuenta, ya este versículo nos revela que aun cuando ellos creían en Jehová y conocían a Dios y sabían que Dios había prohibido todas las imágenes, nos está diciendo la escritura que en la misma casa de David había ídolos domésticos, porque está en el verso 13. Y tomó Mical un ídolo doméstico y lo colocó en el lecho y le puso en la cabecera un paño de pelo de cabra y lo cubrió con un cobertor. Y cuando Saúl envió emisarios para prender a David, ella dijo, está enfermo. Por lo cual Saúl volvió a enviar a los emisarios a ver a David diciendo, traédmelo en este mismo lecho para que lo mate. Imagínense, o sea, Saúl está decidido a que maten a David. Pero cuando entraron los emisarios, he aquí en el lecho el ídolo doméstico con el paño de pelo de cabra en la cabecera. Y dijo Saúl a Mical, ¿por qué me has engañado así, dejando ir a mi enemigo? Si se dan cuenta, Saúl ya aquí habla de David como enemigo, pero no era David el que había declarado ser enemigo de Saúl. Es Saúl el que está declarando que David es su enemigo. Si se dan cuenta, es algo así como lo que representa el bien en la persona de Dios y el mal, ¿verdad? En la persona de Satanás. Cuando todos los que somos de Dios no aprobamos el mal y no aceptamos el mal, ni ninguna forma de maldad, ni ninguna forma de injusticia, entonces estos representantes del mal, sean quienes sean, nos consideran sus enemigos. O sea, nosotros realmente somos enemigos de todos aquellos que rechazan a Cristo, que rechazan la palabra de Dios, que no creen en la obra divina del Espíritu Santo. Eso ha sido así desde este momento. Ahora, lo más interesante es que no estamos hablando de un rey impío, sino que lo impactante de esto es que estamos hablando de un rey del mismo pueblo de Israel, un rey que está actuando como un rey impío, como un rey incrédulo, está actuando mal y está actuando con el deseo de matar, un deseo vehemente de matar a David. Ya se nos fue el tiempo, desafortunadamente, pero estamos a punto de terminar el tiempo, se nos fue desafortunadamente. Solo vamos a terminar acá. Dice, Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame escapar, ¿por qué he de matarte? O sea, aquí Mical da una excusa, ¿verdad? Que habiendo sido ella la que convenció a David de que escapara, ahora ella miente y dice, mira, lo que pasa es que David me dijo que si no lo dejaba ir, me iba a matar, ¿verdad? Entonces, verso 18, así pues David huyó y se escapó y llegó a donde Samuel en Ramá y le refirió todo cuanto Saúl le había hecho. Luego él partió con Samuel
y moraron en Nayot. Desafortunadamente ya se nos fue el tiempo, pero ya llegamos a una parte en el que definitivamente tenemos mucho más que leer acá y que estudiar, que comentar, porque es una historia que sobre todo nos muestra los dos polos, por así decirlo, de los personajes bíblicos, ¿verdad? Que son del pueblo de Israel, pero lo contradictorio es ver continuamente la conducta del rey Saúl, quien también había sido ungido como rey, pero por su natural desobediencia y por no cumplir las órdenes que se le había dado a través del profeta Samuel, el Señor lo desecha, y habiéndolo desechado, Samuel le profetiza que su reino ha sido rasgado, ¿verdad? Él ya ha sido eliminado como rey, pero Saúl sigue reinando, porque Saúl no se conforma con que Samuel le haya dicho, mira, ya Dios te ha depuesto. Él sencillamente es el rey y él sigue reinando. Nos damos cuenta, él está en este caso peleando contra el que él declara ser su enemigo, que es David. Es Saúl el que declara que David es su enemigo, y no era realmente David, porque lo vamos a ver más adelante, no era David enemigo de Saúl, era Saúl el que decidió tener esta enemistad con David. Muy bien, hemos terminado, desafortunadamente se nos fue el tiempo, pero vamos ya solamente a orar para dar gracias. Padre, en esta tarde le damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, oramos para que los televidentes puedan interesarse en tu palabra. Señor, para que todos los cristianos que ven los programas de Aspa Visión puedan estudiar tu palabra, pueda haber en ellos un deseo, Señor, un hambre, una sed de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que esa palabra que tú envías a nuestros corazones pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, tu palabra dice que la letra mata, pero que tu espíritu es el que vivifica. Señor, oramos pidiéndote, clamándote, Señor, que sea tu Espíritu Santo divino el que obre en los corazones de mis hermanos todas estas palabras que ellos escuchan, que queden grabadas no solamente en su mente, sino que queden grabadas en su corazón, Señor, y que haya una actuación divina de tu Espíritu Santo, Señor, en sus corazones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos para que tu palabra dé fruto en el corazón de mis hermanos, en el corazón de los televidentes, que haya fruto de salvación en primer lugar. Padre, en el nombre de Jesús, que los televidentes puedan conectarse contigo, puedan entrar en una relación por fe contigo a través del poderoso y maravilloso nombre de Jesús, a través de la maravillosa persona de Jesucristo, y que Jesucristo sea revelado, Señor, al corazón, al alma y al espíritu de mis hermanos y de los televidentes. Padre, en el nombre de Jesús, que haya conversiones, que más personas vengan a los pies de Cristo declarando que solo en Jesucristo hay salvación, y declarando también que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Padre, también estamos orando para que tu Espíritu Santo toque allí no solamente el corazón de mis hermanos, sino también el cuerpo de aquellos que están enfermos. Espíritu Santo, estamos rogándote que tú pongas tu dedo divino de sanidad sobre los cuerpos enfermos de mis hermanos, si están enfermos físicamente o si están enfermos psicológicamente. Padre, obra milagros por medio de tu palabra, por medio del nombre de Jesucristo. Que Jesucristo sea real en la vida de mis hermanos, que Jesucristo sea real en la casa, en el hogar de mis hermanos y en el hogar de los televidentes. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu entre en esas casas, Señor, donde hay desorden, que tu Espíritu ordene, Señor, donde hay pecado, que tu Espíritu quite el pecado, Señor, por medio de la sangre poderosa de Cristo, sea quitado ese pecado. Hermanos, si tú estás en pecado, si tú reconoces que hay pecado en tu hogar, en tu vida, debes desecharlo en el nombre de Jesús, debes pedir perdón a Dios, y ese perdón traerá nada menos que la limpieza de tu alma de todo pecado. Padre, en el nombre de Jesús, que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo inunde, Señor, los hogares de todos los televidentes de acá, de San José Pinula, de Guatemala y de toda Latinoamérica. Padre, en el nombre de Jesús, que estos programas puedan llegar a otros países y muchos
sean bendecidos, Padre, con la salvación y con la sanidad y con la liberación de tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por todo lo que nos das y por todo lo que nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aspavisión, tu conexión directa con Dios. No te pierdas las prédicas del pastor Iván Vindes, todos los lunes a las 12 de la tarde. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tiempo del Espíritu. Grabación en vivo. Odres Nuevos Band. Una noche de suprema alabanza y adoración. Entre los invitados especiales, Marvin Kwak, Juan Carlos Alvarado, sábado 25 de noviembre, te esperamos en la Gatorade Arena, San José Pinula. Adquiere tus entradas al 3817-2406. Si alguien quisiera investigar la veracidad del cristianismo, ¿por dónde empezaría? Si Jesús no resucitó, todo se viene abajo. ¿Me estás ofreciendo una pistola cargada? Una pistola que no podrías disparar. Como periodista he dedicado toda mi carrera a destapar la verdad. Hasta que mi esposa un día me planteó el mayor reto de mi vida. No estoy dispuesto a perder a mi mujer y a mis hijos por algo que no tiene sentido. Lo que pasó después me cambió para siempre. ¿Cómo podemos? Centro Evangelístico Bethesda, Casa de Gracia, te invita a todas sus reuniones los días jueves a las 7 p.m., los días sábado a su actividad juvenil a las 7 p.m. y los días domingo a las 9 a.m. Ven y juntos adoremos el nombre del Señor Jesucristo. Estamos ubicados en el lote 22R, sector 1, Aldea El Platanal, San José Pinula. Te esperamos. Una relación, y no solo con el Señor, sino que también se presentaban al templo, es decir, que se congregaban. Palabras de vida con Centro Evangelístico Bethesda, todos los viernes a las 7 de la noche. No te pierdas las prédicas del pastor Andrés Corzo, todos los martes a las 6 de la tarde. Telesiembra y rifa de Aspavisión. No te pierdas la oportunidad de participar en nuestra gran rifa. Tenemos como primer premio una computadora laptop. Segundo premio, una televisión de 30 pulgadas. Tercer premio, un smartphone. Y nuestro cuarto premio, una licuadora. Valor de número, 10 quetzales. Puedes adquirirlo en iglesias asociadas o en nuestras oficinas de Aspavisión. No te pierdas de la transmisión de la rifa el sábado 2 de diciembre a las 8 de la noche. Telesiembra y rifa de Aspavisión, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. No te lo pierdas. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Lunes 7 de la noche, miércoles 7 de la noche y domingos a las 9 de la mañana. En el Auditorium El Alfarero, San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, y alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración llama al 4582-2270. 4582-2270.
Te invita a la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe. Tenemos que pagar y hay una consecuencia. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Mira. Palabras de vida con los pastores Solares, todos los martes a las 7 de la noche. No te pierdas las prédicas de Iglesia Cristo, tu única esperanza, todos los martes a las 2 de la tarde.